Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de actividades del Congreso del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho de este año 2021, que en esta ocasión tiene como tema central la educación jurídica. Soy el maestro Absalón Álvarez Escalante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab, y es un gran privilegio, es un honor moderar la mesa que nos corresponde en esta tarde con el tema las nuevas formas de enseñar el derecho. Me acompañan prestigiados académicos que presentarán en unos momentos sus ponencias y invitamos a todo el auditorio para escuchar con atención estos importantes trabajos, pero sobre todo participar con sus preguntas que podrán hacer a través del chat de esta transmisión. Permítame a continuación y antes de visualizar las ponencias de cada uno de estos integrantes del panel, hacer una referencia sobre sus semblanzas curriculares. Les presento en primer lugar, como integrante de esta mesa, a nuestro ponente que presentará el tema Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Derecho. Él es el académico Carlos Alberto Murillo Cárdenas. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría en Derecho por la misma institución y actualmente es coordinador general del campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es responsable del Centro de Investigación en Vinculación y Sustentabilidad del campus Jalpan y del Subcomité de Investigación en Pregrado de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesor de tiempo completo y sus líneas de estudio son Administración de Justicia, Políticas Públicas y Principios Jurídicos. Es autor del artículo Ponderación y Principios Jurídicos de la Decisión Judicial en la revista Crónica Judicial y del capítulo cuarto, las sentencias de vista en materia criminal pronunciadas por el Tribunal Superior de Justicia en 1916-1917, en el libro La Administración de Justicia en Querétaro en la etapa preconstitucional y durante el Congreso Constituyente de 1916-1917. Bienvenido, doctor Carlos Alberto Murillo Cárdenas. Muchas gracias. Buenas tardes. Integrante también de la presentación de esta ponencia es la licenciada Cristian Elizabeth Fuentes Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Ciencias de la Educación por la misma institución. Obtuvo mención honorífica por su tesis Representaciones Sociales sobre el Maestro en el Campus Jalpan de la UAC. Actualmente estudia el doctorado en Educación Multimodal en la Facultad de Psicología de esa institución. Es miembro de Investigación y Vinculación para la Sustentabilidad. Es docente de tiempo libre en el Campus Jalpan de la UAC desde el 2011, así como profesora de la Facultad de Derecho, en donde imparte las asignaturas de Metodología de la Investigación Jurídica y Fundamentos de Investigación Social. En la Facultad de Enfermería enseña la materia de Taller de Redacción y Artículos Científicos y Estado, Sociedad y Salud. En la Facultad de Contaduría y Administración es maestra de las asignaturas de Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil. Los temas que investiga se centran en procesos y prácticas educativas, enseñanza del derecho, uso de tecnologías de la información y la comunicación en procesos de aprendizaje. Bienvenida, maestra Cristian Elizabeth. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. La siguiente ponencia se denomina La deontología jurídica como eje transversal en la enseñanza del derecho, formando jóvenes profesionistas con sentido de paz y el respeto de los derechos humanos. Estará a cargo de Evelia Mendoza Cortés, es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución y ha sido consultora jurídica y capacitadora en materia de equidad y perspectiva de género en el proyecto Armonización Legislativa
con los instrumentos internacionales en materia de género y en la legislación interna de los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Actualmente es profesora definitiva por concurso de oposición en su alma mater y profesora de base en la preparatoria oficial número 225 del Estado de México. Bienvenida, maestra Evelia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. La ponencia denominada La enseñanza del derecho y el desarrollo de competencias profesionales, reflexiones sobre el modelo TEC 21, corre a cargo de José Pablo Abreu Sacramento. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Filosofía y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral en distintas universidades públicas y privadas. También ha sido asesor parlamentario y funcionario judicial. En la actualidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y director regional del Departamento de Derecho en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor Abreu. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. La ponencia, con el título Restauración del programa de licenciatura en Derecho, la educación jurídica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es presentada por María Guadalupe Rodríguez Zamora, quien es maestra en Derecho y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el año 2009. Es miembro cofundador del Cuerpo Académico Reforma del Estado y Derechos Humanos. Está adscrita al programa educativo de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la implementación del Sistema de Justicia Penal, la CETEC, en mecanismos alternativos de resolución de controversias al proceso judicial. Sus líneas de investigación son tutoría universitaria, procesos de enseñanza-aprendizaje, justicia alternativa y derecho de las personas físicas y jurídicas. Bienvenida, maestra. Gracias, muy buenas tardes. Como parte de esta ponencia también se encuentra la maestra Violeta Méndez Carlos Silva, quien desde el 2012 es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó estudios de maestría en Administración de Impuestos en la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del 2003 al 2005, con énfasis en defensa y planeación fiscal. Y obtuvo un doctorado con mención honorífica por la Universidad de Nayarit. Es miembro de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y socia fundadora de la firma BMV y Asociados, Grupo de Consultoría Fiscal. Se ha desempeñado como catedrática en la licenciatura en Derecho, Contador Público y Comercio Exterior de la Universidad San Pablo en San Luis Potosí, en las áreas de Derecho Administrativo y Fiscal. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Derecho de la misma institución. También es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UASP, con líneas de investigación sobre derecho humano a un medio ambiente sano, la seguridad social, género y los derechos humanos emergentes. De igual forma, es profesora de la materia de derechos humanos emergentes en la maestría de Derechos Humanos y en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo. Es autora de libros, artículos y ponencias sobre temas ambientales y sociales. Ha trabajado en diversas investigaciones colaborativas con entidades de gobierno y con el Estado nicaragüense
en materia de derechos ambientales, políticos y electorales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y líder del Cuerpo Académico Estado Constitucional y Derechos Emergentes, ECODE. Bienvenida, doctora Violeta Méndez Carlos Silva. A continuación, vamos a dar inicio a la proyección de las ponencias presentadas por los distinguidos miembros de este panel, enfocados todos al tema central de educación jurídica. Las nuevas formas de enseñanza del derecho nos convocan esta tarde para reflexionar sobre la transformación que está teniendo la metodología de enseñanza, las estrategias didácticas, pero todo con el enfoque importante encaminado a lograr la formación de excelentes abogadas y abogados. Así que damos inicio con las ponencias. En unos momentos estarán proyectadas para todos ustedes. En unos momentos iniciamos. Hola, soy Cristian Fuentes, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Jalpan. Presentaré el trabajo Desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes de Derecho. Este fue desarrollado con apoyo del maestro Carlos Alberto Murillo Cárdenas. Para la Universidad Autónoma de Querétaro, el desarrollo e impulso de la investigación es uno de sus objetivos principales. En el campo del derecho existen distintas investigaciones que han señalado la importancia de promover esta competencia investigativa en los estudiantes de derecho, puesto que ésta les permitirá dar solución a problemas relacionados no solo con nuestro campo, sino también problemas de naturaleza social. Además, se promoverá la reflexión y la autonomía en los estudiantes. Como docentes, consideramos pertinente no solo promover la investigación de problemas sociales a partir del campo jurídico, sino a partir de una mirada multidisciplinar. Por tanto, nos formulamos la pregunta de investigación: ¿cómo favorecer el desarrollo de la competencia investigativa con un enfoque multidisciplinario? Tomamos en consideración distintos documentos institucionales como el Plan General de Gran Visión de la Universidad Autónoma de Querétaro 2015-2045, así como el Plan de Desarrollo Integral de la Facultad de Derecho. Ambos coinciden en su tercer objetivo estratégico: lograr la excelencia en la docencia basada en la investigación y la vinculación. Adicional, revisamos el perfil de egreso de la licenciatura en Derecho. Este señala que todos nuestros egresados deberían ser profesionistas con fundamentos sólidos en la investigación social, con conocimientos sobre los métodos y técnicas de investigación jurídica, puesto que esto les permitirán evaluar el contexto social en el que se desenvuelven y a partir de ello identificar problemáticas. Por tanto, el objetivo general de esta investigación consistió en promover el desarrollo de la competencia investigativa en estudiantes universitarios a partir de un enfoque multidisciplinario. ¿Pero qué entendemos nosotros por competencia investigativa? Al respecto, hemos recuperado la definición que nos proveen Hermida, Vázquez y Roque, quienes refieren que la competencia investigativa es la capacidad para analizar, argumentar y enfrentar desafíos del desarrollo científico, siempre con este compromiso que tomamos de los antecedentes históricos, de las tradiciones inherentes a nuestra disciplina jurídica y a partir de este enfoque reflexivo y humano, procurar el desarrollo de la ciencia. La competencia
competencia investigativa se descompone en aspectos formativos que hay que desarrollar en los estudiantes. Cada uno de ellos tiene un propósito en particular. El aspecto epistemológico le permitirá al estudiante la comprensión y apropiación de los fundamentos filosóficos y epistemológicos que requiere para construir nuevos conocimientos científicos. El aspecto lingüístico le ayudará a apropiarse del léxico jurídico inherente al campo de la investigación. El aspecto cognitivo le permitirá buscar nuevos conocimientos, ahondar en ellos y desarrollarlos para posteriormente aplicarlos a la solución de problemáticas en específico. El aspecto comunicativo le permite al estudiante comunicar de manera adecuada los resultados de esas investigaciones, ya sea de manera oral o de manera escrita. Por último, el aspecto metodológico facilita la comprensión y aplicación de los métodos de investigación, las técnicas que se requieren para recuperar información y posteriormente analizar e interpretarla. El enfoque para este trabajo fue de naturaleza cualitativa. Por medio del estudio de casos fue posible indagar cómo desarrollaban esta competencia, cómo trabajaban de manera colaborativa con jóvenes de otras licenciaturas. La observación participante nos permitió como docentes e investigadores indagar, registrar esta experiencia. Asimismo, el estudio de casos permitió a los estudiantes abordar las problemáticas reales que ubicaban en su contexto inmediato. Para promover esta intervención, orientarla y lograr que los jóvenes desarrollaran esta competencia investigativa y los aspectos que la integran, se optó por una metodología de corte constructivista, una metodología del aprendizaje, el cual consistió en el aprendizaje basado en proyectos. Esta pretensión de construir de manera conjunta con jóvenes de otras licenciaturas conocimiento, aspirar a un aprendizaje significativo. Para propiciar un estudio multidisciplinario de las problemáticas sociales, además de estudiantes de Derecho, se incluyeron a estudiantes de otras disciplinas. A partir de los objetivos de las asignaturas que estos cursaban, se buscó compaginar un proyecto. En el caso de los estudiantes de Contaduría, la asignatura que cursaban es Derecho del Trabajo, la cual tiene como propósito que los contadores conozcan derechos y obligaciones que nacen de una relación laboral. En el caso de la licenciatura en Administración, la asignatura fue Derecho Laboral. En ella se busca que los estudiantes apliquen los conocimientos del derecho laboral, los identifiquen en la práctica de la disciplina. En el caso de la licenciatura en Enfermería, la asignatura fue Estado, Sociedad y Familia, la cual tiene como propósito que los jóvenes realicen un análisis crítico de la realidad en la que se desarrollan los procesos de salud y enfermedad, conociendo la estructura familiar, dinámica familiar, organización social, entre otros. Con base en la disciplina de cada uno de los estudiantes, se establecieron los aspectos en los que debían colaborar, así como las actividades que debían realizar. Las fases de esta intervención fueron 3. Primero, los estudiantes debían conceptualizar la situación-problema. Para ello, se apoyarían de las TICs para indagar en ese contexto social de los trabajadores jalpenses, generar un documento colaborativo en el cual irían compartiendo sus hallazgos y llegar a la construcción de un problema de investigación. La generación de este documento colaborativo permitió el trabajo asincrónico, sobre todo considerando que los jóvenes asisten a la universidad en turnos distintos. De acuerdo al programa adicional, debían conocer por medio de entrevistas cuáles eran las condiciones laborales de los trabajadores y la manera en que estaba incidiendo esa relación de trabajo en la estructura y dinámica de las familias. La segunda fase, denominada reflexiva, le permitiría a los estudiantes de Derecho, con apoyo de sus compañeros de otras licenciaturas, analizar la información que habían recuperado a partir de esas entrevistas y con base en los conocimientos inherentes a su disciplina, hacer un diagnóstico situacional de esas condiciones laborales. La última fase, de reconstrucción del conocimiento, en ella los estudiantes de Derecho debían elaborar un artículo científico sobre el trabajo desarrollado, auxiliándose de sus compañeros de las otras licenciaturas para interpretar la información.
Participaron 30 estudiantes de la licenciatura en Derecho, 11 estudiantes de la licenciatura en Contaduría, 10 estudiantes de la licenciatura en Administración y 10 estudiantes de la licenciatura en Enfermería. La base medular para este trabajo fue la asignatura de Fundamentos de Investigación Social que estaban estudiando los jóvenes de la licenciatura en Derecho. Se conformaron 10 equipos. Cada equipo debía de contactar a un trabajador jalpense y a sus familias. Dentro de los resultados logrados con este proyecto de intervención se encuentra el desarrollo del aspecto metodológico, lingüístico y cognitivo. Los estudiantes de Derecho lograron desarrollar habilidades para la búsqueda de la información. Además, conocieron y consultaron distintas bases de datos, utilizaron herramientas digitales para fomentar el trabajo colaborativo, redactaron textos científicos, además de utilizar, comenzaron a apropiarse del lenguaje científico, además de aplicar técnicas de investigación social que serán necesarias para el desempeño de su profesión. Una de las dificultades principales a las que se enfrentaron los estudiantes fue la comunicación con los estudiantes de las otras licenciaturas. Buenas tardes. Agradezco y felicito a los organizadores del Congreso CEAT 2021 por esta iniciativa de promover este espacio de diálogo y reflexión sobre la enseñanza jurídica. Mi participación se denomina la deontología jurídica como eje transversal en la enseñanza del derecho, formando jóvenes profesionistas con sentido de la paz y el respeto a los derechos humanos. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la importancia de la enseñanza del derecho desde un enfoque deontológico para formar profesionistas con un sentido y perspectiva de la paz y el respeto de los derechos humanos, así como de la importancia de la deontología jurídica como eje transversal de la enseñanza del derecho. Mi ponencia se encuentra dividida en 4 momentos. El primero de ellos hablaré sobre el planteamiento del problema identificado en el marco de la deontología jurídica. En un segundo lugar, sobre la importancia de la deontología jurídica como eje transversal. En un tercer momento, explicaré el mapa de transversalidad de la deontología jurídica y finalmente arribo a las conclusiones. Las universidades del siglo XXI hoy son escenarios necesarios y fundamentales para el cambio y la transformación. Son escenarios protagonistas que suman a la integridad y al tejido social. Es por ello que la enseñanza del derecho tiene que migrar de una enseñanza tradicional en la cual solo se preocupa por el qué enseño, a una enseñanza que integre los 4 pilares del conocimiento. El saber, que refiere a los conocimientos técnicos científicos, el hacer, que desarrolla habilidades y actitudes, el ser, que refiere a los valores y a las actitudes, y el convivir, que se refiere al trabajo colaborativo. En los últimos años, el derecho se ha centralizado en el que se enseña, de tal manera que se estructuran programas de estudio con temas atractivos o de vanguardia para el educando, dejando a un lado a una materia tan importante que es la enseñanza de la deontología jurídica, y en otras universidades, la ética profesional. La deontología tiene 2 grandes vertientes. La primera vertiente es la deontología, nos encamina a encontrar el sentido y vocación profesional, es decir, a descubrir el espíritu de servicio y encontrar la razón del deber ser, del quehacer profesional en el marco de las actividades propias y naturales de la profesión.
La segunda vertiente es la necesidad de fortalecer, legitimar y formar profesionistas con un sentido ético y deontológico que le permita construir un puente de confianza y de credibilidad en su labor profesional frente a la sociedad. Las universidades del siglo XXI hoy se enfrentan a grandes retos y desafíos, retos propios de este siglo y aunado a los retos que nos ha traído esta emergencia sanitaria COVID-19. Retos, desafíos, problemáticas como la violencia de género, la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad, la pobreza, la discriminación, entre otros. Estas problemáticas se trasladan a las aulas de estudio y es ahí cuando la universidad tiene que hacer frente a estas problemáticas, esto a través de la enseñanza, pero tiene que arraigar nuevos enfoques en la enseñanza jurídica. En la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México se enseña la deontología jurídica en el tercer semestre. Se ubica en la área de conocimiento histórica, jurídica, filosófica. Los contenidos temáticos de esta materia solamente se ven en tercer semestre y no vuelven a enseñarse en posteriores. Esto implica, y aquí radica la problemática, es que la deontología o la enseñanza de la deontología jurídica se ve como una materia más dentro de los programas de estudios, más no con un enfoque transversal que puede encaminar al profesionista a encontrar la vocación de su ejercicio profesional, arraigando valores y principios que van a direccionar su actuación, y justo en esa actuación puede formarse desde un sentido de la paz y de los derechos humanos. ¿Por qué es importante la enseñanza de la deontología jurídica y que ésta sea como un eje transversal? Bueno, primero partimos que la deontología, desde su raíz etimológica que proviene del vocablo griego deon, deber, logos, razonamiento o ciencia, que puede traducirse en lo que debe hacerse de acuerdo a Pérez 2011. En este sentido, la deontología es la ciencia que trata los deberes, así lo dice Carrillo 2012, es decir, la deontología es la ciencia que se encarga de estudiar los deberes éticos, jurídicos y morales con que debe aplicarse una profesión. La deontología jurídica refiere a los deberes que tiene el profesional del derecho en cómo debe aplicarse el mismo derecho. En este sentido, Miguel Ángel Hernández Romo, en sus estudios y análisis de las aportaciones del doctor Miguel Villoro Toranzo respecto a la deontología jurídica, suscribe que la finalidad de esta es la justicia y el prestigio de la profesión de los abogados. Sabemos que en esta Vox Populi se tiene esa mala imagen del profesional del derecho, del abogado postulante, del juez, del fiscal, del Ministerio Público, del notario público, del servidor público. Y justamente la enseñanza de la deontología jurídica es fortalecer esa responsabilidad social que tiene nuestra profesión y que tiene que hacer frente a las problemáticas que aquejan a la sociedad. Y en este sentido, pues, se tiene que abordar a la deontología jurídica o su enseñanza desde un enfoque transversal. De esta manera, Enríquez y Reyes nos señalan que la transversalidad se refiere a los contenidos culturales relevantes y valiosos necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a los problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial a un modelo de ciudadano que demanda la misma sociedad. Y justamente la deontología jurídica eso busca, un modelo de un profesionista del derecho que haga frente y que dé respuesta a las problemáticas que tiene la misma sociedad, en donde el estudiante de derecho arraigue y visualice esa responsabilidad social que tiene en el ejercicio de su profesión, como abogado postulante, como juez,
como servidor público, como ministerio público, como docente, como investigador. En este sentido, podemos ver que la enseñanza de la deontología jurídica se convierte en un puente que genera confianza, legitimidad y seguridad entre la sociedad. El profesional del derecho, el litigante, el juez, el fiscal, el notario, etcétera, pues contribuye a este tejido social, contribuye a la paz, al respeto de los derechos humanos, a la igualdad, a la no discriminación desde su ejercicio profesional, desde su escenario, cuando su ejercicio profesional lo hace en el marco de la deontología jurídica, arraigando la justicia, la moral y la ética, y es ahí la importancia de la enseñanza de la deontología jurídica desde un enfoque transversal. ¿Qué podemos concluir? Bueno, lamentablemente una de las características de este siglo XXI son estos retos y desafíos, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, y que se han trasladado a las aulas, y por ello las universidades tienen que asumir y hacer frente a estos desafíos a través de la enseñanza. Los deberes del profesional del derecho nacen en el momento en que se protesta y se jura el cumplimiento de los deberes propios de la profesión, en el momento en que se asigna el título de licenciado en Derecho, y es también cuando nace esta responsabilidad social. El ejercicio de licenciado en Derecho contribuye al tejido social y a fortalecer las instituciones que son un eje vertebral de la sociedad. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Agradezco el espacio y la convocatoria que ha realizado el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho. Y agradezco a todo el equipo coordinador de este congreso, de manera particular a su director general, Luis Fernando Pérez. El día de hoy quisiera compartirles la experiencia que estamos teniendo en el Tecnológico de Monterrey, después de 3 semestres de implementación de un nuevo modelo educativo. En ese sentido, pues primero quisiera iniciar pues reconociendo algunos retos que tiene nuestra disciplina en materia pedagógica. Hay que reconocer la larga tradición que tiene la enseñanza jurídica, una tradición pues, en donde la figura central era la de él o la profesora, que impartía los cursos y dictaba una cátedra que transmitía conocimientos a partir de la experiencia profesional de esta persona y de los estudios de posgrado que había realizado de su investigación. Y por la cual, ¿no?, la dinámica un poco en el aula era una dinámica de escuchar y tomar como verdad los conocimientos que él o la catedrática generaba. Sin embargo, pues es necesario considerar los cambios sociales que se han venido dando en el mundo, ¿no?, a partir de efectos de dinámicas poblacionales, de cuestiones de deuda pública del gobierno, de desarrollo de tecnología, del cambio climático, de múltiples factores que van afectando las dinámicas de la población y de las nuevas generaciones. Y en ese sentido existen estudios que señalan pues, cómo el mercado laboral requerirá paulatinamente de distintas competencias, ¿no?, y cómo es necesario desarrollar competencias relacionadas con la dinámica
emocional y social, ¿no? O, por ejemplo, con las competencias tecnológicas de las personas. En ese sentido, dentro de las nuevas formas de enseñar al derecho, pues podríamos reconocer como buenas prácticas aquellas que tienen que ver con el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje invertido, el método de caso, ¿no? O las clínicas jurídicas como buenas prácticas que se vienen dando en nuestro país y en distintas universidades. El aprendizaje invertido, rápidamente recordando esta metodología por la cual al grupo se le entrega material para revisar de manera previa a la sesión presencial y ya en la sesión presencial el profesor, la profesora, pues tienen un rol más de facilitador en cuanto a la discusión grupal, a la resolución de dudas, a la aplicación de los conceptos revisados en ejercicios prácticos. El método del caso como aquella enseñanza por la cual se coloca una situación real o hipotética al grupo y el grupo deberá aplicar los conocimientos en la resolución o análisis de este caso. Las clínicas jurídicas que han proliferado igual bastante en nuestras facultades y tienen que estar enfocadas a abrir un espacio para que él y la estudiante puedan aplicar sus conocimientos a casos reales, concretos y asesoren a personas que se ven afectadas en sus derechos en este tipo de clínicas de la mano de una coordinadora o coordinador de la clínica. Y finalmente el aprendizaje basado en retos que lo que hace es colocar, similar al método de caso, una situación relevante para la revisión de las y los estudiantes en un ambiente de inmersión. Esa es la diferencia, de un ambiente de inmersión respecto a la situación que se va a revisar. En este sentido, el modelo TEC 21 lo que ha hecho desde agosto de 2018 es tomar el método de aprendizaje basado en retos, enriquecerlo con el aprendizaje invertido y las clínicas jurídicas y generar una dinámica en cada unidad formativa por la cual el estudiante, la estudiante revisa un temario bastante tradicional en contenidos y lo aplica a una situación concreta que debe resolverse de la mano de un equipo de profesores y profesoras. No es un profesor o profesora, son al menos dos, ¿no? Y de un socio formador que es una institución pública, un despacho, una empresa, una organización social que otorga esta inmersión, esta experiencia vivencial, profesional relacionada con el curso. Y además, por otro lado, lo que hace el modelo también es desarrollar competencias transversales y disciplinares. Por ejemplo, en el caso del plan de estudios de Derecho, existe un primer año, que es un año multidisciplinar, donde se convive con economía, transformación pública y gobierno y relaciones internacionales, y las y los estudiantes desarrollan competencias del área de ciencias sociales. Después tienen de tercer a séptimo semestre un espacio de enfoque donde revisan contenidos disciplinares de cualquier otro plan de estudios de derecho civil, derecho penal, los temas mercantiles, derecho administrativo, constitucional, derechos humanos, derecho internacional. Y finalmente se llega a elegir una de estas 4 concentraciones en donde los estudiantes pues se especializan, seleccionan algunas de las materias de esos bloques. Lo que sucede es que además de estas competencias disciplinares, también las unidades formativas están diseñadas e incorporan competencias transversales de tipo de corte tecnológico, de cuestiones de ciudadanía y ética,
cuestiones relacionadas con competencias relacionadas con el liderazgo y el emprendimiento, ¿no? Y de esta manera, además de desarrollar competencias del área de ciencias sociales, de la disciplina jurídica, también se enriquecen con competencias transversales que, digamos, pues vienen a responder un poco aquella diagnóstico de cuáles son las características que requerirán las personas para insertarse en el mercado de una mejor manera en unos 10 años. Este modelo, pues, también representa ciertos desafíos en su implementación. Puedo compartirles, pues, que de entrada hay un desafío relacionado con las y los profesores que deben de capacitarse en una pedagogía distinta, ¿no? Y en donde igual creo que tenemos que reconocer que las y los profesores universitarios, a diferencia de lo que ocurre en la educación básica y media superior, pareciera que ellos no requieren capacitarse en cuanto a la pedagogía, ¿no? Y pues este modelo pues requiere de una capacitación continua, ¿no? Del docente. Entonces puede aparecer una resistencia frente a esto. Segundo, también pues el modelo es en su implementación, en la duración de los cursos, en el número de profesores y profesoras que tienes al frente de los cursos. Es pues distinto a lo que ocurre en otras universidades. Es bastante demandante en los tiempos que se requieren para preparar las sesiones y por lo tanto, pues igual en el comparativo puede generar cierto ruido al estudiante o cierto estrés al inicio de los estudios, por lo cual también hay un proceso de adaptación. Y finalmente, el diseño y actualización de las unidades formativas que pues requiere de cierta revisión constante cada vez que se va impartiendo un curso, de desarrollar un banco de retos que vayan actualizando cada una de las ediciones. Para concluir, lo único que quisiera señalar es que pues, desde el Tecnológico de Monterrey estamos realizando una evaluación de cómo se ha ido implementando el modelo. En 3 semestres hemos hecho 2 evaluaciones a todos las y los estudiantes de ciencias sociales, incluidos a los de derecho, tanto a los de este nuevo modelo como a los de planes anteriores, para revisar la ganancia educativa que se está teniendo, para revisar cómo se está desarrollando las competencias que buscamos, para ver cómo, qué perfiles están aprovechando mejor el modelo y a partir de eso, en algún momento, pues ir generando las políticas diferenciadas respecto al campus, respecto a la disciplina, respecto a grupos específicos, ¿no? Y poder pues estar evaluando y ajustando el modelo de la mejor manera. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, agradezco su atención y estoy atento a las preguntas y comentarios que se generen. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes en este congreso del CEAT, del Centro de Estudios sobre la Enseñanza-Aprendizaje del Derecho, para compartir la experiencia de la oferta educativa de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en una propuesta de reestructuración del programa de licenciatura en Derecho, con una visión de una innovación educativa conducente a la reestructuración, con apoyo en un modelo curricular que se centra en el desarrollo de 2 competencias profesionales y 5 competencias transversales, lo que llamamos una formación integral. Soy la maestra
María Guadalupe Rodríguez Zamora, y este trabajo lo hemos desarrollado de manera colaborativa con la doctora Violeta Méndez Carlos Silva. Ambas formamos parte de la comisión curricular que se dio a la tarea de hacer una revisión a través de un estudio cuantitativo y cualitativo de la factibilidad de generar nuevas condiciones de desarrollo integral para los y las estudiantes de Derecho. Se analizaron datos sensibles, se tomaron en consideración conceptos y sobre todo nociones de formación jurídica a partir de agencias como ANUYES, CONFEDE, IDEA, SEAT. Estos datos sensibles también fueron vinculados con documentación de actas, información obtenida a través del desarrollo de grupos focales con empleadores, con egresados, con estudiantes, con docentes, que nos llevaron a poder conocer cuáles son las necesidades reales de formación profesional hoy en día. Este programa había sido objeto de diversos ajustes derivados de cambios en la legislación mexicana, derivados sobre todo de cambios sustanciales en reformas constitucionales, la nueva visión de los derechos humanos, una nueva visión de lo que es el sistema de justicia y también aspectos de cambios estructurales como, por ejemplo, cambio anual a un cambio de un plan semestral. Estos cambios se habían dado siempre en el enfoque de lo que tenía que aprender el estudiante, materias que tenían que incluirse para que se lograra una plenitud en el desarrollo de conocimientos jurídicos de los y las estudiantes de Derecho. La reestructuración lo que propone es el desarrollo de dos competencias profesionales que tienen que ver más con el aspecto sustantivo del derecho, lo que es el derecho en sí, y la forma en que este derecho tiene aplicabilidad para ser una herramienta para el acceso a justicia como un derecho humano. Luego entonces, la formación integral ahora contiene dentro del plan de estudios no materias, sino más bien espacios de formación. Estos espacios de formación van con el objetivo de, a través de diversas actividades apoyadas en una metodología activa, lograr el desarrollo de desempeños, habilidades y la comprensión de conocimientos para un saber, pero sobre todo saber hacer un resultado de aplicación de los conocimientos nuevos adquiridos por los y las estudiantes. Mi compañera, la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, quien actualmente se desempeña como coordinadora de este programa, junto con la comisión curricular, nos hemos dado a la tarea de cuidar la implementación de esta propuesta de reestructuración curricular, que tiene 5 salidas énfasis, de las cuales la doctora Violeta hablará y profundizará en este desarrollo. Muchas gracias, maestra Lupita. Me corresponde entonces hablar sobre la construcción de la propuesta de reestructuración y para ello entonces comenzaremos a platicar de pues los diferentes pasos que se llevaron a cabo por parte de la comisión para poder establecer cuáles eran las necesidades fundamentales de los estudiantes a partir de los cuales pues nosotros construiríamos nuestra nueva oferta educativa. Así entonces hablaremos de esta construcción. Y bueno, pues esta evidentemente responde a los cambios sociales y a la demanda del entorno laboral.
profesional que busca generar un mayor atractivo en estudiantes para evitar el abandono o la deserción, con un modelo educativo basado en un perfil de ingreso real a fin de atender necesidades específicas, como es el caso de quienes son cabeza de familia, quienes tienen interés en terminar sus estudios en un tiempo menor a los 10 semestres, por ejemplo, o que tienen aptitudes diferentes que les llevan a buscar estudios profesionales que no interfieran con su aplicación, por ejemplo, en el deporte. A la par de facilitar también a los estudiantes con limitaciones físicas y sensoriales su participación en las actividades programadas en los espacios de formación a través de acciones positivas para la inclusión en el contexto universitario. De igual forma, se han considerado necesario el atender las brechas que existen entre los diferentes estudiantes, quienes tienen acceso a las diferentes tecnologías y a quienes se les dificulta más el poder atender estas circunstancias. Por lo tanto, es necesario trabajar en la adquisición y el uso de estas habilidades. En síntesis, pues el ofrecer un programa educativo pertinente, flexible, innovador para todos, requiere de construir una nueva dinámica escolar que tenga además un sistema de créditos que pueda incentivar la movilidad de estudiantes y de profesores y la posibilidad de acreditar por la presentación de una constancia que avale adecuadamente los conocimientos y la aplicación de un examen, pues algunos conocimientos, específicamente aquellos que tienen que ver con la aplicación práctica de la profesión. Así entonces, la comisión procedió a analizar el perfil real del estudiante de la licenciatura en Derecho y nos dimos cuenta que más del 50% de la población son mujeres, que muchas de las estudiantes son madres de familia y que no cuentan con una estructura familiar que les permita apoyar estas actividades. Bien, creo que el tiempo de proyección de videos ha concluido. Sin embargo, esto nos va a dar la oportunidad de iniciar un diálogo sobre los temas abordados. Quiero, en primer lugar, resaltar la trascendencia, la gran relevancia de todos los temas abordados en cada una de las ponencias. Muy bien, hemos escuchado con mucho interés cada una de las ponencias presentadas por los integrantes del PANES
y hemos visto cómo nos han compartido experiencias que han implementado en sus instituciones, las conclusiones a las que han llegado a través de investigaciones, y resulta muy importante abrir un espacio para dialogar sobre estos temas y otros tantos que a cada una de las instituciones que nos abocamos a la enseñanza del derecho nos despiertan enorme interés. Creo que tenemos plenas coincidencias en la búsqueda de formar competencias, desarrollo de habilidades, pero queremos todos tener excelentes profesionales en el ejercicio, pero valdría la pena plantearnos una cuestión de orden y de prioridad. Nos han compartido, por ejemplo, por la maestra María Guadalupe, la doctora Violeta, el doctor José Pablo, la implementación de un nuevo modelo, la reestructuración de un programa de estudios, pero también es importante analizar que debemos definir qué enseñamos, por qué lo enseñamos y cómo lo enseñamos. Entonces yo plantearía al panel un primer cuestionamiento, y si quieren lo encauzamos en primera instancia con la maestra Evelia, que nos hizo un planteamiento sobre deontología. ¿A qué le damos prioridad? Y desde luego, a continuación, participaciones que complementen la idea. ¿A qué le damos prioridad? ¿Al contenido de un programa o al método de la enseñanza? ¿Qué sería desde su perspectiva, maestra Evelia, a lo que le debemos dar prioridad? ¿A la construcción del contenido del programa o tomamos como base principal la metodología que vamos a estructurar para lograr objetivos? Bien, muchas gracias. Interesantes cuestionamientos. De hecho, haciendo este seguimiento al Congreso, ayer la maestra Josefina Cortés Campos decía que era necesario hacernos estos planteamientos en donde qué se enseña, cómo se enseña, a quiénes se enseñan, pero también hablaba sobre el contexto en el que estamos enseñando, ¿no? Comentaba que al día de hoy tenemos muchos retos y desafíos propios de este siglo XXI, pero también nos dejaron más y profundos estos retos de la pandemia, y decía que estas problemáticas se trasladan también al aula de estudio, ¿no? Como es la violencia de género, la corrupción, la discriminación, la desigualdad, la pobreza, etcétera, que son esos retos y desafíos. Y aquí tenemos que plantearnos también como docentes qué enseñamos, cómo enseñamos o qué es lo que vamos a dar prioridad. Y hablaba sobre en una enseñanza tan tradicional, pues nos ocupábamos mucho en qué enseñamos. Creo que hay que reflexionar que nosotros los docentes, los y las docentes de derecho, no somos pedagogos, sino que nuestra enseñanza jurídica se ha venido, ejemplo, a lo mejor por la inspiración de un profesor que nos marcó en nuestra vida como estudiantes, uno más a partir de las cátedras, o bien a través de la ley, y es ahí donde nosotros tenemos que también asumir este compromiso y responsabilidad que tenemos frente a los alumnos y alumnas, y hacer encaminarnos también, como lo decían en las ponencias, en esa formación y en esa preparación, y creo que en el cómo enseñamos nos incluye, es competencia de todos y nosotros los docentes, en profesionalizar nuestra labor docente. Y cuando hablo en la profesionalización de nuestra labor docente, referir a la cuestión también didáctica, pedagógica, el establecer planteamientos de casos prácticos, solución de problemas, la investigación, etcétera. Y creo que ahí también va nuestra tarea. Creo que nos debemos de ocupar en estos 4 planteamientos que ayer nos hacía la maestra Teresa Cortés Campos en estos cuestionamientos. Tenemos que hablar de una enseñanza integral que abarque los 4 pilares, que es en el saber, en el hacer, en el ser y en el convivir,
¿no? Porque si nos quedamos como docentes en el saber, pues considero que estamos limitando esa formación y esa enseñanza solamente a conocimientos técnicos jurídicos. Y si nos quedamos solamente en el hacer, en la parte de desarrollar habilidades y aptitudes en la praxis, considero que también nos quedamos limitados, sino que tenemos que abarcar en el ser, que también son actitudes, valores, y que la carrera de Derecho tiene una gran responsabilidad social en nuestro ejercicio profesional en el diferente escenario que nosotros nos coloquemos, ¿no? Como abogados o abogadas postulantes, como jueces o juezas, como Ministerio Público, como servidores o servidoras públicas. Me parece que en el ser también es importante, y ahora nos hablan también de la parte del convivir, es decir, de ese trabajo colaborativo, de estos valores como la solidaridad, como este trabajo en equipo. Entonces considero que ahora tenemos que responder a estos planteamientos que nos hace usted, pero que también nos planteaba la maestra. Creo que tenemos que hablar de integralidad. Correcto, buscar un equilibrio. Pero, a ver, doctor Murillo, le preguntaría a usted, que plantean cuestión de formación de competencias en su ponencia. ¿No corremos el riesgo de, si le damos demasiada carga a la parte de metodología, del fomento de estas competencias como la prioridad, correr el riesgo de hacer menos juristas y más técnicos procesalistas? ¿Dónde estaría el justo medio para tener ese equilibrio, doctor? No podríamos hablar del justo medio, sino que cuando hablamos de estas competencias, necesitamos que nuestros alumnos puedan desarrollarlas todas, porque también necesitamos este tipo de juristas científicos. No necesitamos puros procesalistas que sepan aplicar reglas. Teníamos un maestro en la facultad que nos decía peyorativamente, ¿no? Como abogado codiguero. No queremos, bueno, al menos tenemos esa visión de que no queremos ese perfil. Queremos juristas científicos que se cuestionen precisamente las reglas, los principios que están contenidos ya ni siquiera en las normas jurídicas estatales, sino aquellas contenidas y derivadas hasta de costumbres internacionales. Cómo traerlas, hacerlas obligatorias, traerlas al sistema jurídico mexicano. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y esa es la visión que tenemos. Correcto, correcto. Ahora bien, comentaba el doctor José Pablo el tema de la existencia de este catedrático inspirador, verdaderamente un magister dixis, ¿no? Que se plantea frente al grupo, hace una disertación, inspira, motiva, pero hay cero método de los que estamos hablando en estas reestructuraciones de programas de estudio. Y esto lo planteo a todo el panel, no al doctor José Pablo, porque él trae el tema que creo que es un tema fundamental. Seguro todos tenemos en nuestras instituciones estos magister dixis que nos cuesta trabajo pensar el prescindir de ellos porque no logran el dominio de la tecnología, no logran el dominio de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, le pregunto al panel, alguien que no haya participado, ¿podremos prescindir, debemos prescindir de esta figura del catedrático que nos da la clase magistral porque no es capaz de desarrollar estas competencias? Maestra María Guadalupe, adelante, por favor. Gracias. Pues no creo que tengamos que prescindir de ellos, al contrario. Creo que precisamente tenemos que aprender, si estamos hablando de colaboración, si estamos hablando de enseñar a nuestros estudiantes a ser colaborativos, pues aquí también tenemos en la formación de los docentes que establecer cuadros. Esos cuadros tienen que tener una base, y la base está en nuestros profesores, como usted ya lo ha señalado, que tienen una gran experiencia y una gran trayectoria, y que eso es lo que pueden compartir. A final de cuentas, hoy en día podemos darnos a la tarea de combinar el profesor que conoce y ha aplicado el derecho, pero también los nuevos profesores que ya se están formando en el desarrollo de competencias digitales. De manera colaborativa, entonces podemos hacer
que sigan funcionando y se sigan apoyando unos a otros. Definitivamente no podemos dejar de lado que la clase magistral sigue siendo un componente más que ahora se enriquece con la tecnología, se enriquece con la metodología activa, y eso es lo que tratamos de generar. Trabajos colaborativos de aprendizaje para una generación de nuevos conocimientos. Con un nuevo término que a mí me gusta mucho y trato de impulsarlo, para generar prosumidores, productores y no solo consumidores de la información. Correcto. Adelante, doctor Murillo. Yo quisiera abonar algo a lo que dice la maestra Guadalupe. Además, estos maestros catedráticos, además de contar con mucha experiencia, porque ya tienen años en la docencia, además de que desempeñan generalmente puestos públicos de mucha responsabilidad, generan mucha motivación. ¿Por qué? Porque esta empiria, esta experiencia les permite esa sagacidad para atraer al público. Entonces, a veces eso es lo que en los primeros semestres engancha al jurista. Entonces, yo creo que las demás competencias podemos desarrollarlas después, pero en los primeros semestres yo pienso que es fundamental tener a estos maestros ahí. Correcto. Veo que la maestra Cristian quiere intervenir desde hace rato. Le vamos a ceder la palabra para complementar la idea. Y luego, si me permiten, quiero hacerle un planteamiento al doctor José Pablo en seguimiento del modelo, ¿no? Porque el tema de los modelos es un tema muy importante actualmente. Adelante, maestra Cristian. Sí, no podemos menospreciar este modelo de enseñanza. No es para mí viable en el sentido de que sea excluyente con otros modelos, sino al contrario, podemos complementarlos. Sobre todo si tomamos en cuenta cuáles son los fines a los que aspiramos, qué metodologías vamos a aplicar, las necesidades de los estudiantes, que como bien señalaba mi compañero, en un inicio es vital que encontremos una figura, un ideal de quién voy a ser yo como abogado, o verme reflejado en estos profesionistas que pues ya tienen obviamente cierta carrera, cierta trayectoria en esta disciplina. Entonces, ahora sí que decir no es viable o no es posible continuar con este modelo de enseñanza no sería lo adecuado. Desde luego, la verdad es que la inspiración es fundamental para el estudiante. Sí, desde luego, desde los primeros semestres, pero yo creo que en toda la trayectoria hay que mantener esa ilusión de tener como referente, como modelo a seguir a quien inspira. Y sí, lo planteaba porque de repente estamos en esa disyuntiva, ¿no? De tener un excelente dominio de la técnica de enseñanza-aprendizaje con título de universidad en Derecho, pero no tener la experiencia de la vida jurídica. Y por otra parte nos topamos con esta circunstancia de que hay una persona que está lleno de experiencia de vida jurídica, pero no domina las técnicas de enseñanza. Y se nos plantea a veces este conflicto en el que pues a veces nos supera la búsqueda de implementar el modelo y vamos dejando un poco atrás este referente tan importante para formar nuevos juristas. Doctor José Pablo, y mire, yo también aprovechando saludar y agradecer la invitación del doctor Luis Fernando Pérez, nos tenemos un planteamiento que nos hace. Dentro de los desafíos del modelo, se considera que uno grande es convencer a las empresas, a las personas empleadoras de las egresadas y los egresados que transitan sobre un modelo innovador, ¿no? El planteamiento es qué acciones se han realizado para convertir a estas personas empleadoras que de repente critican estos modelos innovadores y convertirlos en aliados y no en detractores. Y creo entender la idea del planteamiento. A veces, cuando decimos, Anáhuac se incluye, que tenemos que ver el ejercicio de la profesión vinculada también de una manera transversal y multidisciplinaria, porque el derecho regula todas las actividades del ser humano en la sociedad y por lo tanto hay vinculación con todas las áreas de la actividad social. Pero a veces cuando involucramos estos bloques de materias interdisciplinarios, nos cuestionan que de repente estamos haciendo menos abogados, ¿no? Como que la idea tradicional del abogado postulante de tribunales no coincide mucho con la idea de un abogado que pueda
incluirse exitosamente en muchas otras áreas del quehacer social. ¿Cuál sería las acciones implementadas para convertir a estos detractores de este tipo de modelos en aliados para fomentar y consolidar este nuevo modelo de enseñanza del derecho? Muchas gracias por la pregunta, profesor. Pues la verdad es que ya en el desarrollo del modelo en el TEC, donde hemos encontrado más resistencia es en las y los profesores, acostumbrados a este modelo catedrático, ¿no? Sobre todo, pues como muchas de nuestras facultades, con muchos profesores y profesoras que son practicantes y que no dedican todo el tiempo al aula, ¿no? Pues la capacitación, pues a veces puede parecerles un poco pesada en tiempo, ¿no? Y hemos tenido muy buena recepción en empleadores. De hecho, en las primeras pláticas que tuvimos con grandes despachos, nos decían, estudiantes de derecho que salgan de estas universidades, no hay una lista, ¿no? Yo no tengo duda que van a salir jurídicamente bien formados, pero no tienen habilidades de trabajo en equipo, de desenvolverse en ambientes de trabajo, de pues, autogestionarse y tener esta resiliencia ante obstáculos que se presentan, ¿no? Y de ahí creo que le ha llamado mucho la atención el modelo en cuanto a estas disciplinas transversales. Les ha llamado mucho, platicabas hace un momento sobre el qué enseñar, pues les llama mucho la atención que se esté enseñando ya programación a estudiantes de derecho, ¿no? Con estas nuevas tendencias de Legal Tech también que empiezan a aplicarse en la profesión. Y digamos que viendo más allá del abogado postulante, también en estas nuevas formas de trabajar para las y los abogados, como es la consultoría, pues grandes consultoras también nos han dicho, es que nosotros necesitamos abogados que se sienten en la misma mesa a trabajar con médicas, con ingenieras, con mercadólogos, ¿no? Y que sean capaces de entender ese lenguaje diverso que no es propiamente jurídico. Exacto, así es, ¿no? Y creo que ahí hemos encontrado pues una buena recepción y al poder ir incorporando en pequeñas dosis a nuestros futuros empleadores, ¿no? En esta figura de socio formador en algunos de los cursos, pues también ellas y ellos van viendo un poco de qué trata el modelo y eso también pues lo socializa mejor. Y yo, nada más para concluir, mencionaba que en el TEC apostamos por la enseñanza basada en la resolución de retos, pero hay otras metodologías, no es la única metodología, yo señalaba otras 4, y creo que cada una de esas metodologías tiene su riqueza. Lo que es importante para mí, en mi perspectiva, es generar un nuevo equilibrio. No estoy diciendo que va a ser el justo medio, pero un nuevo balance entre teoría y práctica, entre qué enseñamos y cómo lo enseñamos. Correcto. Y por eso también, como plantea la ponencia de la maestra Evelia, también es importante los valores. Fomentar los valores en el ejercicio profesional es importante y de repente tiende a desaparecer esa materia para volverlos más prácticos, olvidando que el fin último del derecho es el bien común, ¿no? Esto es una filosofía que no debemos desatender. Nos está pidiendo la palabra la doctora Violeta y desde luego le cedemos la palabra para su intervención, por favor. Le agradezco muchísimo. A ver, parece que se está viendo, parece que ya se está viendo la imagen. Y bueno, doctora Absalón, pues buenas tardes y muchas gracias precisamente por este acompañamiento, esta guía que nos está dando. También a los compañeros del panel, pues muy contenta también de estar compartiendo con ustedes. Y por ahí tal vez levanté un poco prematuramente la mano cuando le hicieron la pregunta al doctor José Pablo. Pero sí, efectivamente, esto me recordó mucho al tema que nosotros tuvimos que abordar al momento de plantearnos la posibilidad de llevar a cabo una reforma curricular conforme al nuevo modelo de formación educativa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
que nos pidió en general a todas las facultades el replantearnos la forma en cómo nosotros podíamos enseñar. Y de la Facultad de Derecho como tal, pues es una de las facultades más tradicionalistas que tenemos en la UASLP, de tal forma que en ese sentido, pues el diálogo, el acercamiento con los empleadores fue algo de lo más importante, el saber y reconocer que tal vez la oferta o digamos el estudiante, el egresado de la Facultad de Derecho, pues tal vez no estaba respondiendo de manera adecuada a los retos, a los planteamientos que los diferentes actores que se benefician con su participación en la sociedad una vez que han egresado, pues requerían. De tal forma que nos dimos a la tarea de efectivamente darle una posición más preeminente a los empleadores al momento de diseñar el modelo, digamos, de educación y al momento de generar lo que es el perfil de egreso. De tal forma que efectivamente también en coincidencia con lo que nos menciona el doctor José Pablo, pues se vio la necesidad de introducir otras materias diferentes, que ahora, como bien lo mencionaba la maestra Lupita, son los espacios de formación, y que estos espacios de formación incorporan otras formas de pensar más allá de las tradicionales, como por ejemplo en el caso del estudio de la teoría de juegos, a partir de la cuestión del abordaje de dilemas éticos, a partir, por ejemplo, de espacios de formación relacionados con temas de empresas, a partir también de una vinculación mucho más estrecha con los mismos, incorporando, por ejemplo, lo que son las prácticas profesionales desde el cuarto semestre, de tal forma que considero que pues las universidades están cambiando y con ello las licenciaturas en Derecho también tienen que cambiar para responder esos retos, como usted lo mencionaba, más allá del abogado tradicional que tiene una trayectoria mucho más judicialista y que tiene que abrirse precisamente en esa, digamos, en ese diálogo con otras disciplinas, que sea transdisciplinario, que tenga la capacidad de tener un diálogo con otros profesionales, porque va a generar trabajo en equipo debido a la complejidad de la realidad que ahora enfrentamos, no solamente los abogados, sino la sociedad en general. Por lo tanto, entonces yo creo que relocalizar a los empleadores como parte central de cómo se diseña una currícula educativa, yo creo que es totalmente importante, es un tema de mucha relevancia que tenemos que considerar en el diseño de, pues, de las diferentes modificaciones que se vayan a hacer a las licenciaturas en Derecho. Es imperativo y son las necesidades que se nos están planteando al día de hoy. Muchas gracias. Y desde luego, la profesión jurídica no es nada más la postulancia. La profesión jurídica tiene un abanico de opciones de actividad, pero el tiempo se nos está yendo rápidamente y no quiero dejar de plantear dos temas que son, creo, muy importantes escuchar y comentar con el auditorio, dada el tema central del Congreso, que es la educación jurídica. Y quiero hablar a dos temas que vinculan con la flexibilidad de la autoridad educativa en cuanto a la autorización de los planes y programas de estudio, y por otro lado hablar del extremo del uso de las nuevas tecnologías, y me explico. En el primer caso, sabemos que se autorizan programas de estudio para ser impartidos hasta en 3 años completos. ¿Será suficiente en 3 años un programa de estudios para formar a un abogado o un profesional del derecho con cultura jurídica y con competencia? ¿Está el panel de acuerdo, en desacuerdo? ¿Cuál sería su opinión sobre el tema? Doctor José Pablo, ¿qué opina usted sobre estos programas de 3 años? ¿Cumplirán el objetivo de aportarle a la sociedad un profesional del derecho con cultura, con valores y con capacidad? Yo creo que este tipo de programas viene en tendencia contraria a lo que de hecho se está discutiendo en otro sector de nuestras universidades y de nuestro gremio, ¿no? Que es la profesionalización, la colegiación de la profesión, y por lo tanto un paso extra, ¿no? Para, pues, quien quiera litigar, pues deba de actualizarse obligatoriamente y tener una certificación para poder ejercer la profesión de una manera, pues digamos, responsable, completa, adecuada, con todas las cualidades que mencionabas, ¿no? Y
si quisiéramos mirar a otros modelos, ¿no? Como son el anglosajón pues también, o en España, cuando hay estos cursos, bueno, estas carreras más breves, es porque después vendrá otro tipo de estudio donde se dará la especialización y aterrizará la persona, ¿no? Al área en la cual quiere ejercer. Entonces, yo sí vería con cierta cautela, ¿no? Programas más breves que no contemplan un siguiente paso de estudio, de profesionalización, de especialización para una actividad específica en el ámbito jurídico. Es cierto, no hay colegiación obligatoria en México, no hay examen ante el colegio para obtener licenciamiento para ejercer, y el título profesional, que en automático nos otorga la cédula profesional, ya nos habilita para el ejercicio. Es un planteamiento muy, muy trascendente. Maestra Guadalupe, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que no se trata de establecer tiempos, sino de demostrar capacidades. Tomo las palabras del maestro Sarsa Charur, Carlos Sarsa Charur, que él dice, bueno, ¿yo cómo podría meter las manos al fuego para decir que mis egresados saben y pueden resolver y participar profesionalmente? Pues eso es lo importante, el desempeño que son capaces de demostrar. Por eso, en este nuevo modelo que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, buscamos que se vayan vinculando con las necesidades del entorno social, pero también que se vinculen a través de las prácticas, pues con lo que es la realidad. No es nada más el aprendizaje memorístico, sino el saber hacer, saber resolver, saber interpretar el derecho y aplicarlo, pero sobre todo tener una visión global de cómo el derecho se va adecuando a las necesidades del ser humano. Creo que son muchos factores los que tenemos que considerar y por eso en este modelo de la UASLP, pues hablamos de que puede darse el caso de que el estudiante adelante espacios de formación y termine en menos tiempo, o tengamos estudiantes que terminen en el tiempo óptimo o digamos en el tiempo estándar establecido dentro de los parámetros que nos da la propia Secretaría de Educación Pública. Algo también que es muy importante considerar es la Ley General de Educación Superior que recientemente se ha aprobado, que nos da pautas muy específicas en algo muy importante. La educación universitaria es un derecho humano. ¿Por qué? Porque este es detonante del desarrollo económico, social de un país. Por lo tanto, entonces, es un gran compromiso el que tenemos hoy en día las universidades, los centros formadores de profesionistas, de generar personas con responsabilidad social, aptos para interpretar el derecho, pero también para proponer adecuaciones al derecho para que este siga siendo un instrumento para el ejercicio social. Y sobre todo, ser conscientes que preparamos no solo profesionistas, sino también ciudadanos que formamos operadores de un sistema de justicia que tiene que ser fortalecido para que siga siendo confiable para la ciudadanía. Gracias. Correcto. Sí, desde luego. Y una enseñanza sin práctica profesional, pues la verdad, atenta contra el objetivo de la formación de un futuro profesional del derecho. Ahora bien, no pueden haber posiciones absolutas, ¿no? Tenemos que buscar los medios para tratar de cumplir los objetivos del programa y fomentar, desarrollar en el alumno y futuro profesional estas aptitudes, conocimientos y habilidades que lo hagan idóneo para salir a servir a la sociedad. Pero hay un tema que, bueno, dos, antes de llegar al último de los temas, para que no se nos vaya el tiempo, la modernidad, la tecnología nos ha estado llevando a tratar de construir estas materias de autogestión del alumno, las materias cursadas 100% en línea, no de manera virtual, no a distancia, sino de autogestión del alumno, ¿no? ¿Cómo ven esta posibilidad? ¿Sí es
útil, sí es idóneo para un estudiante de Derecho que en el programa se incluyan materias de autogestión, de materias 100% cursadas en línea, y en su caso, cuáles no podrían ser viables bajo esta metodología. No sé quién quiere intervenir. Maestra Cristian, si algo quiere opinar al respecto. Pues implicaría un cambio en el paradigma educativo. Estamos acostumbrados a la enseñanza en una modalidad virtual en donde hay una persona que es la mediadora de nuestros procesos de aprendizaje, y trasladarnos a este nuevo enfoque significaría que el estudiante debe ser muy consciente de cuáles son sus propósitos, sus objetivos de aprendizaje, y que va a tener ahí también a la mano alguien que le esté asistiendo, acompañando, porque dejarlo solo o a la deriva, no sé qué tan... yo estaba recuperando una experiencia hace un año, me inscribí a un programa de la UNAD, la Universidad a Distancia de México, y precisamente su modelo educativo, las estrategias de aprendizaje que utilizan, pugna mucho porque el estudiante sea el que autogestione su aprendizaje, el que vaya desarrollando precisamente esta capacidad para elegir qué estrategias le van a permitir aprender, en qué contextos, incluso ampliar sus redes de aprendizaje, tecnologías. Sería mi aportación. Gracias, maestra Cristian. La verdad es que la autogestión no quiere decir abandono completo del alumno. Hay un maestro que supervisa el curso, que le da acompañamiento, pero no hay el contacto directo permanente con el alumno, sino un acompañamiento y supervisión. Adelante, maestra Guadalupe. Sí, gracias. Pues nada más hacer mención de que hoy en día, pues el gobierno electrónico, los servicios, incluso la justicia en línea, nos obligan a que seamos capaces de interactuar a través de toda esta tecnología que se convierte en la mediadora entre las acciones y los procesos judiciales, entre las acciones y los procesos administrativos. Por lo tanto, entonces, pues más bien tenemos que empezar a verlo como algo necesario. Esta pandemia nos hizo muy claro el que necesitamos de la tecnología, pues como un recurso para seguir adelante en momentos en que nos dices hay que mantener una sana distancia. Entonces, por lo tanto, son situaciones que debemos de considerar para fortalecer y ver las tecnologías como un recurso, como una herramienta, simplemente, que pueden facilitar y pueden ampliar nuestros sentidos y nada más. Entonces, son los medios y hay que aprender a utilizarlos. Los fines más importantes es lo que aquí se ha mencionado, la formación integral, la formación en valores, la formación de un y una profesionista éticos con sentido de responsabilidad social. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Bueno, yo lamentablemente tengo que comunicarles que se nos ha agotado el tiempo. La plática ha sido sumamente interesante. Estoy seguro que el auditorio que nos ha acompañado pues se lleva muchas reflexiones que habrá que continuar haciendo, pero yo para respetar los tiempos daría por concluida la mesa en este momento, y desde luego agradeciéndoles a todas y cada una de ustedes, integrantes de panel, y aunque sea brevemente, cederles este espacio si quieren para despedirse al auditorio. Adelante, maestra Evelia. Pues muchas gracias por estos espacios de debate y de reflexión que indudablemente retroalimentan y fortalecen en la enseñanza jurídica, el ver los diferentes escenarios en la enseñanza jurídica, y me parece que pues tenemos grandes retos y que ha dejado y ha marcado fuertemente esta pandemia y los tenemos que hacer frente. Gracias a SEAT por generar estos espacios y gracias a ustedes por compartir también su conocimiento, su praxis, sus visiones, porque nos retroalimenta. Y creo que para concluir, hoy en día tenemos que pensar en hacer redes de apoyo, de solidaridad entre todos y todas en las instituciones para buscar y hacer frente a estos retos y desafíos que nos ha dejado este siglo XXI,
y sobre todo el COVID-19. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, pues ya nada más me queda tiempo para decirles muchas gracias a cada una de ustedes. Muchas gracias, maestra Guadalupe Rodríguez. Muchas gracias, doctor José Pablo, doctor Carlos Alberto, doctora Violeta, maestra Cristian, maestra Belia. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a SEAD por permitirnos participar en este ejercicio. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Pérez, y muchas gracias al auditorio que nos hizo el favor de acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Están todos invitados desde luego al networking que continúa después de esta actividad, acto seguido dentro del programa de este congreso. Todos invitados, los esperamos a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Hasta luego, mucho gusto, buenas tardes. Hasta luego, paisano. Hasta luego, buenas tardes. Que estén muy bien. No sé si antes de irnos nos podemos tomar una foto del recuerdo. No sé si lo hacemos cada quien con su impresión de pantalla, si nos pueden prender sus cámaras, los que todavía andamos por aquí. Si yo no lo recibo, voy a tomarlo. ¿Tienes? Ok, va. Y lo voy a presentar, o sea, tampoco estoy falseando nada. Voy a tomar la información que les dije. Ahí nos lo puede compartir Héctor también, ¿no? Sí, no. Ha sido un honor y un gran placer acompañarles a todas. Muchísimas gracias. Saludos. Estén muy bien, mucho gusto. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.